Buenos días, buenos días. Dios le bendiga a cada uno de manera especial. Que la paz y la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes. Buenos días, buenos días para que vea este video en la mañana, y buenas tardes para que lo vea en la tarde, y buenas noches para que lo vea de noche. No olviden suscribirse, no olviden compartir este video, denle like, activen su campanita para que le lleguen las notificaciones. Edén, un lugar que todos buscamos sin saberlo. Todos buscamos el Edén sin saberlo. ¿Sabías que Edén significa placer? Significa deleite, placer, plenitud de gozo. Donde dice la Biblia que todo era bueno en gran manera. Porque en ese momento estaba Adán y Eva en un estado de conciencia o de mentalidad, en un estado de inocencia. O sea, todo lo que sucedía ahí era bueno en gran manera. No era ni malo ni bueno, era bueno en gran manera. Ellos no sabían si cometían errores o si no, porque estaban en un estado de inocencia. Y todos nosotros nos mantenemos buscando ese Edén, ese estado de felicidad, ese estado de tranquilidad, ese estado de paz. Día a día luchamos por eso, sin imaginarlo, de que en ese momento ellos estaban en Edén, que significa un estado mental o un nivel alto de conciencia de la conexión con Dios. No estamos hablando de un jardín físico, porque el jardín es representación de la tierra. Estamos hablando de un estado de mentalidad o de conciencia donde todo era bueno en gran manera, hasta que llega el punto que ellos desobedecen y comen del fruto del árbol que no podían comer, y es donde se le abren los ojos. Por eso es, cuando se le abren los ojos a Adán y a Eva, ellos se dan cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos estaban en un estado donde podían estar desnudos, hacer cualquier cosa, y su mentalidad no iba, o su conciencia no iba a acusarlo de si era bueno o si era malo. Un lugar donde estaba todo perfecto, no faltaba nada, donde había paz, donde había propósito, donde el ser humano caminaba en perfecta conexión con Dios. Ese era el estado del Edén. Eso es lo que quiere decir Edén, en ese estado que estaba Adán y Eva. Nosotros fuimos creados para vivir en Edén, un lugar de paz y provisión. No era que no se trabajaba. La comisión de Adán fue trabajar, como cuidando el jardín y protegiéndolo. O sea, cuidándolo, trabajándolo y protegiéndolo, gobernándolo. Pero ¿cómo lo iba a gobernar? Era cuidándolo, labrándolo, cosechando frutos de todo tipo, gobernando los animales, y todo lo que había a su entorno estaba por debajo de Adán. En ese estado de conciencia que tenía, él podía tener dominio sobre todo, porque todo era bueno en gran manera. Pero hay muchas personas que viven lejos de ese Edén. Vivimos lejos de ese Edén. Tenemos cosas, pero no tenemos paz. Tenemos dinero, pero no tenemos gozo. Tenemos compañía, pero nos sentimos solos. Y es que el verdadero Edén no es un jardín físico, es una condición espiritual, una condición de conexión con el Señor. Y eso significa Edén, un estado de paz, un estado de plenitud. Si nos vamos a Génesis, capítulo 3, verso 4 y verso 5, cuando estaban hablando
la serpiente diciéndole a Eva para que comiera del fruto, que Eva le dice que no pueden comer de esa fruta porque morirán, el Señor le había dicho. Entonces la serpiente le dice, no morirán, sino que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto serán como Él, con el conocimiento del bien y el mal. Aquí es que está el punto importante. ¿Por qué Dios no quería que el hombre comiera de ese fruto? Porque en el momento que tú tengas ese conocimiento del bien y del mal, vas a perder el estado del Edén, el estado de plenitud, el estado de inocencia, y vas a entrar a tener miedo. Lo primero que hizo Adán fue, tuvieron vergüenza, se le abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Segundo, tuvo miedo. Ya ahí no había el estado de inocencia, ya él estaba en el estado de conocimiento, y eso era lo que quería evitar el Creador para con nosotros, para que no tuviéramos esa acusación, esa constantemente de nuestros errores, de todos los errores que cometemos a diario, para que nuestra misma conciencia no nos estuviera acusando y pudiéramos vivir una vida en Edén, el estado natural, el estado de paz, de felicidad, de gozo, sin acusación. Porque cuando ya tú tienes el conocimiento del bien y el mal, tú sabes que si piensas algo mal, la conciencia te va a acusar. Eso es inevitable. Por eso era que Pablo lo define claro en Romanos capítulo 7, verso 7, que él dice, yo no conocí el pecado hasta que la ley no me lo dijo. Yo no conocí la codicia hasta que la ley nos dijo, no codicie. O sea, hasta que la ley no vino por el conocimiento, él no sabía que codiciar era malo. Él no sabía que pecado, que cualquier cosa que hiciera era pecado. Porque él está definiendo que el ser humano estaba en un estado de Edén, de paz, de inocencia, donde todo era bueno en gran manera. Pablo lo define claro aquí. Edén, es difícil regresar al estado original, pero sí podemos tener un estado de Edén mental. Tenemos que luchar por eso, para regresar al Edén en nuestro estado mental, en nuestra conciencia. Eso es nuestro trabajo hoy en día. Porque de lo contrario vamos a vivir en plena acusación constantemente. Nuestra conciencia nos acusa. Tenemos que aprender a controlarnos nosotros mismos, a tener autocontrol, para que podamos volver a ese estado de naturalidad, de vivir en pleno gozo, en plena paz, en plena tranquilidad. Porque cada día estamos caminando peor, de mal en peor, cada día estamos peleando más uno con otro, más conflictos, y eso, para eso no fue que fuimos creados. Tú debes reflexionar, ¿dónde está tu vida hoy? ¿Dónde está tu Edén? Tu Edén está acá, solo que necesitas programarlo para que puedas volver a vivir en el Edén, porque es un estado de mentalidad, es un estado de conciencia, de conexión con el Creador, para que podamos vivir en el Edén. Así que reflexiona dónde está tu vida hoy, reflexiona dónde está tu Edén hoy. Hoy es el buen día, hoy es el primer día quizás de tu vida que tú vas a empezar a vivir en el Edén, pero siempre hay un inicio y debemos de iniciar para poder llegar. Si tú no empiezas a caminar, por lejos que sea un lugar o por cerca que sea, nunca vas a llegar. Tenemos que iniciar a caminar a ese estado, a luchar a ese estado de Edén, del nivel de conciencia o de mentalidad, que podamos vivir en paz,
en armonía unos con otros, porque para eso fuimos creados. Así que bendiciones para todos. Espero que esto les sea de ayuda y que entendamos que el Edén es un estado de mentalidad o de conciencia elevada, donde todo era bueno en gran manera. Esto es importante. Dice la Biblia que todo era bueno en gran manera, porque ellos podían andar desnudos y no se daban cuenta. No vamos a andar desnudos ya, pero sí podemos andar respetándonos mutuamente y aprender a vivir en paz, en ese nivel de conciencia o de mentalidad que se llama Edén. Ahora el Edén está aquí en nuestra mentalidad. Espero que les haya servido de ayuda este video. Que Dios le bendiga a todos.